En las tierras más inhóspitas y desoladas del planeta, donde la mayoría de nosotros nunca pondría un pie, se esconden secretos que desafían la historia, la ciencia y la imaginación. Desde estructuras colosales sepultadas en hielo que podrían ser testigos de eras perdidas, hasta señales extrañas que parecen emerger de un mundo olvidado, la Antártida ha revelado un enigma tras otro, como si quisiera recordarnos lo poco que sabemos sobre su pasado y sus posibles habitantes. Estos descubrimientos no solo intrigan, sus implicaciones sacuden la escena científica y geopolítica y nos llevan a preguntarnos ¿qué tan lejos llegará la humanidad para desentrañar estos misterios? Y más importante aún, ¿qué fuerzas e intereses están en juego para mantener bajo llave algunas de estas revelaciones? Número 1. Sonidos fantasmales en la Antártida. Uno de los fenómenos más inusuales captó la atención de los científicos. Extraños sonidos fantasmales que parecían surgir de la misma capa de hielo. Al escucharlos, se perciben como el eco constante de una flauta o el zumbido de miles de cigarras, un efecto que resulta sorprendente y un tanto inquietante. Estos sonidos fueron registrados y amplificados con equipos de monitoreo, ya que su frecuencia es demasiado baja para el oído humano, pero al ser acelerados, los sonidos adquieren una calidad espeluznante. Es fácil pensar en teorías que involucren lo sobrenatural, pero la ciencia tiene una explicación menos fantasiosa. Resulta que estos ruidos no son otra cosa que vibraciones producidas por el viento cuando sopla a través de las dunas de nieve en la superficie. Este fenómeno, aunque inesperado, se da en el hielo de la plataforma de Ross, una de las mayores en la Antártida. Allí, el viento interactúa con el hielo en movimiento y crea sonidos únicos, una especie de canto de la Antártida que sorprende a todo aquel que lo escucha. Para los científicos, este sonido fantasma es en realidad una vibración provocada por el viento que mueve el hielo y, en consecuencia, produce frecuencias sonoras únicas. Un geofísico llegó a comparar el fenómeno con tocar una flauta gigante constantemente en medio del hielo. Otro especialista notó que estos sonidos en ciertas condiciones recuerdan a miles de cigarras, y aunque pareciera que provienen de algún otro mundo, la ciencia ya ha dado su veredicto. No hay fantasmas en el hielo, solo la sorprendente acústica de la naturaleza en su forma más pura. Aún así, escuchar estos sonidos es una experiencia única que convierte a la gélida Antártida en un lugar todavía más fascinante e inexplorado. Número 2. Agujero extraño en el hielo. A principios de la década de los 70, los científicos notaron un agujero misterioso en el hielo de la Antártida. Este hallazgo desconcertó a los investigadores, ya que las imágenes satelitales mostraban una gran abertura en una región donde el hielo debería ser continuo. Intrigados, comenzaron a estudiar el fenómeno, que no reapareció hasta décadas más tarde, en el invierno antártico del año 2018. En esa ocasión, el agujero se expandió, creció un 704% en tamaño, y luego desapareció con la llegada del verano. La causa del misterioso agujero, también llamado polinia, fue finalmente revelada. Investigadores de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi descubrieron que las tormentas ciclónicas, intensas en la región polar, pueden romper temporalmente la capa de hielo. Estas polinias ocurren cuando el aire cálido y el frío se encuentran y provocan un gran ciclón que literalmente taladra el hielo al exponer el agua del océano. El hallazgo del año 2018 demostró que la naturaleza tiene una forma impresionante de esculpir el hielo en los polos. Con cada tormenta, el hielo se desplaza, dejando cicatrices temporales en forma de agujeros gigantes y desaparece tan rápido como se forma. Este tipo de fenómeno continúa siendo estudiado, ya que no solo representa un proceso natural, sino que también da pistas sobre los cambios en la dinámica climática de la región polar. Número 3. Lago Vostok. En el polo sur de la Antártida, oculto bajo más de 3.000 metros de hielo, yace el lago Vostok, una vasta reserva subglacial que desafía la lógica de la vida en condiciones extremas. Este lago, el mayor de los casi 400 lagos subglaciales conocidos, ha cautivado a los científicos desde su descubrimiento. Rodeado de temperaturas heladas y oscuridad perpetua, su existencia plantea grandes incógnitas. ¿Podría algo sobrevivir en un ambiente tan hostil? Las investigaciones realizadas han mostrado que, a pesar de estar a miles de metros bajo el hielo,
Este lago tiene agua líquida y se especula que pueda albergar microorganismos únicos. El lago Vostok se mantiene en estado líquido gracias a la combinación de la presión del hielo y el calor geotérmico. Esto ha despertado el interés de astrobiólogos, que ven en él un paralelo con posibles océanos subterráneos en lunas heladas como Europa, de Júpiter. La perforación para extraer muestras es complicada y requiere técnicas avanzadas para evitar contaminar el ecosistema aislado del lago, que podría haber permanecido intacto por millones de años. Además de los desafíos logísticos, los científicos deben enfrentarse a condiciones que rondan los 30 grados bajo cero. Las perforaciones iniciales, realizadas en el 2012, lograron tomar muestras de agua congelada del lago que contenían organismos diminutos, lo que sugiere la posibilidad de vida bajo el hielo. El lago Vostok sigue siendo una cápsula del tiempo que guarda secretos, no solo sobre la vida en la Tierra, sino sobre los límites de la vida misma en nuestro sistema solar. Número 4. Vida bajo el hielo. La Antártida, con su vasto desierto helado, guarda un ecosistema subacuático sorprendente. A varios metros bajo la capa de hielo, los científicos han encontrado vida marina adaptada a condiciones de oscuridad y temperaturas bajo cero. Este hallazgo, anunciado en el 2021, desafió las suposiciones sobre la capacidad de supervivencia de organismos en ambientes extremos. El equipo de investigación utilizó agua caliente para perforar el hielo y al descender una cámara, observó un ecosistema oculto de vida marina. En esta tierra de sombras, como la llaman algunos, las criaturas que allí habitan han desarrollado habilidades especiales para prosperar sin luz solar y con recursos limitados. Entre los especímenes recolectados se encuentran desde pequeños invertebrados hasta microorganismos adaptados a las condiciones extremas. La diversidad encontrada sorprendió a los científicos, ya que se esperaba hallar solo algunas especies de bacterias. Este descubrimiento es relevante, no solo por su singularidad, sino porque permite estudiar cómo los organismos logran sobrevivir en entornos tan hostiles y qué adaptaciones han desarrollado a lo largo del tiempo. La vida bajo el hielo antártico no es solo una curiosidad científica, sino una fuente de inspiración para entender cómo podría haber vida en planetas o lunas con condiciones similares en nuestro sistema solar. Número 5. Selva tropical antigua. Es difícil imaginar que la Antártida, hoy cubierta por kilómetros de hielo, alguna vez fue hogar de una selva tropical. Sin embargo, en el año 2017, científicos descubrieron evidencia de un bosque pantanoso que prosperó en esta región hace 90 millones de años, durante la era de los dinosaurios. La muestra de sedimentos extraída del mar de Amundsen contenía fósiles de polen y esporas, lo cual indicó la existencia de un clima templado en la Antártida. Con técnicas de tomografía computarizada, los investigadores encontraron raíces fósiles enredadas en el suelo, sugiriendo una vegetación densa y una biodiversidad mucho mayor de lo que se creía. En aquel tiempo, el clima de la Antártida era similar al de Nueva Zelanda hoy en día, con temperaturas medias de 12 grados Celsius y una atmósfera más rica en dióxido de carbono. Este descubrimiento no solo abre una ventana al pasado climático del planeta, sino que cuestiona los modelos actuales de cambio climático y cómo los altos niveles de dióxido de carbono pueden afectar a la Tierra. Aunque la idea de una Antártida verde y cálida parece sacada de una historia fantástica, este hallazgo prueba que el continente helado esconde más secretos de los que podríamos imaginar. Número 6. Cordillera de Gamburtsev. Oculta bajo el hielo de la Antártida Oriental, se encuentra la Cordillera de Gamburtsev, una cadena montañosa que desafía el conocimiento geológico actual. Esta cordillera, que se extiende por 1.200 kilómetros y alcanza los 2.600 metros de altura, fue descubierta durante la tercera expedición soviética en 1958, gracias a estudios geofísicos. Lo curioso es que, a diferencia de otras montañas, la cordillera de Gamburtsev está completamente cubierta por hielo, lo que hace que su existencia sea prácticamente un enigma. Los científicos creen que esta cordillera se formó hace aproximadamente 1.000 millones de años, cuando dos placas tectónicas chocaron, formando el supercontinente Rodinia. Sin embargo, el hecho de que aún exista y no se haya erosionado
plantea preguntas sobre los procesos que la mantienen preservada bajo el hielo. Utilizando tecnología de radar para observar las formaciones debajo de la capa de hielo, los investigadores han descubierto que estas montañas son una de las regiones más aisladas y misteriosas del planeta. A pesar de los avances tecnológicos, aún hay mucho por descubrir sobre esta cadena montañosa oculta. Algunos se preguntan si albergará formas de vida desconocidas o secretos sobre la historia de la Tierra que podrían cambiar nuestra comprensión de los procesos geológicos. La cordillera de Gamburtsev es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre las profundidades del continente antártico. Número 7. Calamar colosal. En las frías aguas antárticas habita una de las criaturas más enigmáticas y sorprendentes del océano, el calamar colosal. Este gigantesco invertebrado, también conocido como calamar gigante, es el mayor de su especie y puede alcanzar longitudes de hasta 14 metros. Su tamaño y dieta lo convierten en una de las principales presas de los cachalotes, que parecen tener una predilección por este coloso del océano. Sin embargo, el estudio del calamar colosal ha sido un reto para la ciencia, ya que solo se han recuperado unos pocos especímenes. Con cada descubrimiento de estos calamares, los investigadores han aprendido más sobre su comportamiento y su lugar en el ecosistema antártico. Se ha identificado que su dieta consiste principalmente en peces de aguas profundas y otros calamares. Aunque se encuentran en aguas extremadamente frías, el calamar colosal es una especie resistente que ha evolucionado para prosperar en este entorno hostil. A lo largo de los años, el calamar colosal ha fascinado tanto a científicos como al público en general. Su enorme tamaño, sus ojos gigantes y su vida en las profundidades heladas le han dado un aura de misterio. Representa una muestra impresionante de cómo la naturaleza puede adaptarse y desarrollarse en los lugares más inesperados, convirtiéndose en un símbolo de la biodiversidad antártica. Número 8. Colonia de peces de hielo. En el año 2022, los investigadores hicieron un hallazgo sin precedentes en el mar de Weddell, en la Antártida. Una colonia de peces de hielo nototenioideos que abarca un área más extensa que cualquiera registrada anteriormente. La colonia está formada por aproximadamente 60 millones de nidos activos, lo que representa una masa biológica enorme y un sistema reproductivo masivo en uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra. Estos peces han desarrollado una serie de adaptaciones increíbles para sobrevivir en las aguas extremadamente frías de la región. Para documentar este hallazgo, los científicos emplearon un vehículo submarino de investigación que capturó videos y datos de batimetría acústica, mostrando los nidos de los peces cuidadosamente dispuestos en el lecho marino. A cada nido le corresponde un pez que, en algunos casos, cuida huevos recién puestos. Este hallazgo demuestra cómo los animales pueden crear hábitats colectivos en lugares donde las condiciones climáticas son extremas y pocos pensarían que podría prosperar la vida. La importancia de esta colonia de peces de hielo radica en que ofrece una nueva comprensión sobre la vida marina en la Antártida y sus capacidades de adaptación. Los peces de hielo, a diferencia de muchas otras especies, poseen un sistema circulatorio adaptado para soportar bajas temperaturas, lo que les permite vivir sin problemas en aguas casi congeladas. Este descubrimiento es un recordatorio de la capacidad de la vida para adaptarse a cualquier entorno, incluso en el rincón más inhóspito de nuestro planeta. Número 9. Valles secos de McMurdo. En la Antártida, una región desafía todas las expectativas sobre el continente helado. Los valles secos de McMurdo. Localizados en la Tierra de Victoria, estos valles prácticamente no han visto lluvia en los últimos 2 millones de años, lo que los convierte en uno de los lugares más áridos del planeta. Sorprendentemente, estos valles carecen de nieve o hielo en la superficie, a diferencia del resto de la Antártida. Rodeados por montañas que bloquean la humedad de los glaciares cercanos, los valles de McMurdo han permanecido inalterados en su desolación. La vida en esta región es limitada y casi invisible, pero no inexistente. Bacterias endolíticas que prosperan dentro de las rocas han sido detectadas en los valles. Estas bacterias, protegidas del ambiente seco y de las extremas temperaturas, representan uno de los pocos signos de vida en un entorno que de otro modo sería completamente hostil. El clima aquí es tan seco que recuerda al suelo de Marte,
lo que lo convierte en un sitio de interés para los científicos que buscan comprender cómo podría haber vida en el planeta rojo. Los valles secos de McMurdo son un testimonio de cómo la vida puede surgir y adaptarse incluso en lugares donde parece imposible. Su paisaje, que se asemeja a una versión congelada y árida de un desierto, desafía lo que sabemos sobre la Antártida y muestra que el continente helado es mucho más que nieve y frío. Número 10. Meteoritos antárticos. La Antártida, con su vasta extensión blanca y sin alteraciones, es uno de los lugares más accesibles para encontrar meteoritos. Este continente helado no solo permite identificar fácilmente los meteoritos, debido al contraste entre el hielo y las rocas espaciales, sino que además, su clima ayuda a preservarlos en buenas condiciones durante siglos. Miles de meteoritos, algunos con millones de años de antigüedad, han sido descubiertos en la Antártida, brindando a los científicos una ventana al pasado del sistema solar y potencialmente pistas sobre el origen de la vida. Cada año, equipos de científicos desafían las bajas temperaturas y el terreno accidentado para buscar meteoritos en el vasto desierto antártico. Al encontrar estas piedras espaciales, los investigadores pueden analizarlas y descifrar la historia de sus orígenes. La mayoría de estos meteoritos provienen del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero algunos sugieren historias aún más complejas, como posibles fragmentos de Marte o incluso restos de otros sistemas solares. El estudio de los meteoritos antárticos es esencial para la astrobiología, ya que contienen elementos básicos que podrían haber contribuido al desarrollo de la vida en la Tierra. Así, la Antártida, un lugar que parece inerte y sin cambios, es en realidad un sitio crucial para entender cómo surgió la vida en nuestro planeta y cómo podría ser en otros lugares del universo. Número 11. Selva tropical de la era Cretácica. En una excavación realizada cerca del Polo Sur, un equipo internacional de científicos descubrió restos de un bosque tropical que existió hace 71 millones de años. Este bosque, que prosperó durante el Cretácico, presenta una visión radicalmente distinta de la Antártida actual. Los fósiles encontrados incluyen polen, esporas y restos de plantas acuáticas, lo que sugiere que en esa época el continente tenía un clima mucho más cálido y húmedo. El análisis del suelo mostró que las temperaturas medias en la región eran de unos 12 grados Celsius y que el ambiente era propicio para la vegetación. Este descubrimiento es especialmente relevante porque cuestiona los modelos climáticos de aquella era, indicando que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera debían ser mucho más altas de lo que se pensaba, lo cual favorecía el crecimiento de este tipo de selvas en la región. El hallazgo de la selva cretácica en la Antártida no solo arroja luz sobre el pasado climático del continente, sino que también sugiere cómo las condiciones actuales podrían evolucionar. Si en algún momento un bosque tropical pudo prosperar cerca del Polo Sur, el cambio climático actual podría tener efectos insospechados en el futuro del continente. Número 12. Fósiles de dinosaurios de 71 millones de años. Durante una expedición en el año 2016, un grupo de paleontólogos hizo un hallazgo increíble en la Antártida: fósiles de dinosaurios de 71 millones de años de antigüedad. Estos fósiles, que incluyen restos de criaturas marinas y aves primitivas, pertenecen al final del período Cretácico, una época en la que los dinosaurios dominaban la Tierra. Los hallazgos fueron sorprendentes, ya que muestran que estos dinosaurios habitaron zonas cercanas al océano Antártico en tiempos en que el clima era mucho más templado. Entre los fósiles más interesantes se encuentran los de animales que, a pesar de ser de ambientes acuáticos, evolucionaron para adaptarse a las frías aguas antárticas de ese tiempo. Algunos de los fósiles encontrados corresponden a aves con características anatómicas que permiten ver cómo desarrollaron habilidades específicas para adaptarse a su entorno. Estos descubrimientos permiten a los paleontólogos reconstruir el pasado y entender mejor la vida en un continente que hoy parece inerte, pero que alguna vez fue hogar de diversas especies. La importancia de estos fósiles no radica solo en los detalles de los dinosaurios encontrados, sino también en cómo las condiciones climáticas del planeta han cambiado con el tiempo. Esta colección de restos antiguos en la Antártida ofrece una perspectiva valiosa sobre la adaptación de la vida y cómo las especies prosperaron en tiempos de climas radicalmente distintos.
Número 13. Iceberg rectangular. En el año 2018, un científico de la NASA, Jeremy Harbeck, realizó un descubrimiento inusual durante un vuelo de reconocimiento en la península antártica. Mientras sobrevolaba la región, observó un iceberg que tenía forma perfectamente rectangular, algo casi impensable para una formación natural de hielo. Este bloque de hielo parecía haber sido cortado con precisión, con líneas rectas y una superficie plana que contrastaba con los típicos icebergs irregulares que conocemos. El fenómeno, aunque raro, tiene una explicación científica. Los cristales de hielo en la Antártida se fracturan siguiendo líneas rectas debido a las tensiones de la capa de hielo y las corrientes oceánicas, lo que puede generar estas formaciones geométricas. A diferencia de los icebergs en el hemisferio norte, que suelen tener formas menos definidas debido a la fricción con el lecho marino, los icebergs antárticos tienen un entorno que permite que se fracturen con mayor precisión. El descubrimiento de este iceberg rectangular sorprendió al público y fue objeto de numerosos artículos y análisis en los medios. Aunque poco común, el iceberg rectangular es un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios patrones y formas, muchas veces distintos de lo que esperaríamos. Este evento despertó el interés de científicos y curiosos por igual, mostrándonos una vez más que en la Antártida todo puede ser inesperado. Número 14. OVNI en la Antártida. Gracias a las imágenes captadas por Google Earth, algunos entusiastas de los ovnis aseguran haber encontrado evidencia de una nave espacial estrellada en una isla remota de la Antártida. La imagen muestra lo que parece ser una masa alargada y sin identificar que algunos interpretaron como un ovni, especialmente debido a su forma y su ubicación aislada. La isla, con menos de 40 habitantes permanentes, se volvió el centro de atención para los cazadores de misterios en Internet. El supuesto ovni estrellado generó una ola de teorías. Algunos creen que se trata de los restos de una civilización extraterrestre, mientras que otros sugieren que podría ser una nave espacial que se accidentó hace siglos. Por otro lado, la explicación más plausible es que se trata simplemente de una gran roca que fue arrastrada por los glaciares, cuya forma irregular ha sido malinterpretada. Las teorías en torno a este supuesto ovni reflejan cómo la imaginación puede encontrar señales de lo desconocido en cualquier rincón del planeta. Aunque no existen pruebas científicas que respalden la hipótesis extraterrestre, el hallazgo sigue siendo un tema de fascinación para muchos que buscan señales de vida más allá de nuestro mundo. La Antártida, un lugar misterioso y remoto, se convierte así en el escenario perfecto para estas historias. Número 15. Monte Erebus. Uno de los volcanes más singulares del planeta, se eleva en la Antártida con una altura impresionante de 12.448 pies. Es el volcán activo más austral de la Tierra y uno de los pocos con un lago de lava permanente en su cráter, lo que lo convierte en una auténtica rareza geológica. Este volcán ha estado en actividad durante más de 1 millón de años y se le considera una de las mayores amenazas naturales en el continente antártico. El monte Erebus es uno de los 6 volcanes más altos de la Antártida, y su lago de lava ha sido estudiado por vulcanólogos de todo el mundo. A pesar de su lejanía, el volcán Erebus es un recordatorio de que la actividad geotérmica no se limita a zonas cálidas. Incluso en las regiones más frías del planeta, el magma sigue fluyendo, creando un ambiente de calor extremo en medio de la nieve y el hielo. El estudio de este volcán es esencial para entender mejor los ciclos geológicos y cómo estos pueden afectar el clima. Aunque actualmente no representa una amenaza inmediata, su actividad sísmica y la liberación de gases podrían influir en el entorno antártico. El monte Erebus no solo es una maravilla de la naturaleza, sino también un recordatorio de los misterios geológicos que guarda la Antártida. Número 16. Océano Austral. Por años, se creyó que solo existían 4 océanos en el mundo, pero recientemente National Geographic reconoció oficialmente al Océano Austral, un vasto cuerpo de agua que rodea la Antártida. Este nuevo océano desafía las nociones tradicionales de geografía y añade una quinta masa de agua a los mapas del mundo. La idea de un océano austral no es nueva. Sin embargo, fue solo hasta hace poco que se le dio un estatus oficial. Este océano, que abarca las aguas frías que rodean el continente antártico, juega un papel vital en la regulación del clima mundial.
Sus corrientes frías ayudan a distribuir el calor de los océanos y contribuyen a la estabilización de las temperaturas globales. Además, es hogar de una increíble biodiversidad marina, que incluye ballenas, focas y pingüinos, todos adaptados a las duras condiciones de la región. El reconocimiento oficial del Océano Austral también subraya la importancia de proteger este ecosistema único frente a la amenaza del cambio climático. La adición de este quinto océano no solo redefine la geografía mundial, sino que también recalca el papel fundamental que juega la Antártida en la salud del planeta. Número 17. Río subglacial. Un descubrimiento sorprendente bajo el hielo antártico fue la revelación de un río de 460 kilómetros que fluye oculto, incluso más largo que el río Támesis en el Reino Unido. Este río subglacial representa una red de agua líquida que desafía la idea de que todo en la Antártida está congelado. La existencia de este río es relevante porque sugiere que el cambio climático podría estar afectando la capa de hielo antártica de formas no anticipadas. Los investigadores creen que el río subglacial se forma a partir del derretimiento basal, donde el calor geotérmico y la fricción en la base del hielo crean agua líquida que se acumula en grandes cantidades. Este descubrimiento fue posible gracias a estudios de radar aerotransportados y modelos de hidrología que permiten ver debajo del hielo. Sorprendentemente, el río fluye a lo largo del mar de Weddell, extendiéndose entre las capas de hielo oriental y occidental. Este hallazgo abre nuevas líneas de investigación, ya que el agua en movimiento bajo el hielo puede afectar la estabilidad de la capa de hielo. Esto es particularmente importante en el contexto del calentamiento global, ya que el flujo de agua podría acelerar el derretimiento de la Antártida. El río subglacial es otro de los tantos enigmas que convierten a este continente en un laboratorio natural lleno de sorpresas. Número 18. Pirámide Antártica. En los últimos años, una montaña en la Antártida ha llamado la atención por su inusual forma, una estructura que parece una pirámide perfecta. Este hallazgo, captado en imágenes satelitales, desató múltiples teorías en Internet sobre su origen, desde antiguas civilizaciones perdidas hasta intervención extraterrestre. La pirámide antártica, como algunos la llaman, se ha convertido en el centro de especulaciones, aunque la ciencia tiene una explicación más sencilla. Según los geólogos, esta formación es el resultado de millones de años de erosión natural. Las montañas piramidales no son desconocidas en la geología. Se forman cuando las caras de una montaña se erosionan de forma simétrica debido a las condiciones extremas de viento y frío. Este proceso puede esculpir las laderas en formas triangulares, dando la apariencia de una pirámide. A pesar de esta explicación, la pirámide antártica sigue siendo un fenómeno que alimenta la imaginación de muchos. Para algunos, sigue siendo un misterio fascinante que sugiere la existencia de antiguas civilizaciones en el continente helado. Aunque la ciencia sostiene que se trata de una formación natural, la montaña piramidal nos recuerda que la Antártida sigue siendo un territorio lleno de maravillas inexplicables y terreno fértil para la imaginación. Número 19. ADN antiguo de 2 millones de años. En el fondo del mar de Scotia, al norte de la Antártida, los científicos han descubierto ADN antiguo en sedimentos que datan de hasta 2 millones de años, convirtiéndolo en uno de los ADN más antiguos encontrados en ambientes marinos. Este material genético, conocido como Cetadna Sedimentary Ancient DNA, ofrece una mirada sin precedentes a los ecosistemas que existieron en el pasado y cómo podrían haber cambiado con el tiempo. Este ADN revela que hace 540.000 años, durante un periodo de calentamiento natural, hubo un aumento significativo en el número de diatomeas, un tipo de alga marina microscópica. Este crecimiento fue posiblemente estimulado por el aumento de temperaturas y el derretimiento del hielo. Los investigadores creen que este proceso de calentamiento es comparable a los cambios climáticos actuales, lo que convierte este hallazgo en un recurso clave para prever cómo podrían responder los ecosistemas marinos a las alteraciones actuales en el clima. Además, el descubrimiento del Cetadna en la Antártida es un testimonio de la capacidad de la naturaleza para preservar la información genética a lo largo de millones de años. Estos estudios no solo enriquecen nuestro conocimiento del pasado, sino que también pueden aportar datos cruciales para entender
cómo los ecosistemas evolucionaron y cómo podrían adaptarse al cambio climático futuro. Número 20. Estructura Antártida. Un descubrimiento reciente en la Antártida dejó a la comunidad científica en estado de asombro. Durante una expedición, un equipo de investigadores encontró una estructura masiva enterrada en el hielo, cuya antigüedad parece superar decenas de miles de años. A diferencia de cualquier otra estructura natural, esta formación presenta características geométricas que han dado lugar a especulaciones sobre una civilización avanzada o incluso sobre la posibilidad de que no tenga origen humano. La estructura fue sometida a pruebas de datación por carbono, que revelaron que podría haberse originado antes de la última edad de hielo, lo cual la hace aún más enigmática. Su diseño y simetría han llevado a los científicos a cuestionarse cómo fue construida y quiénes podrían haberla realizado. Sin embargo, las investigaciones en el sitio se mantienen en estricto secreto, con agentes gubernamentales controlando el acceso, lo que solo ha incrementado las teorías conspirativas. Aunque no se tiene una explicación concluyente, el descubrimiento de esta estructura plantea preguntas fascinantes sobre los antiguos habitantes de la Tierra y si existieron civilizaciones que ahora han desaparecido sin dejar rastro. La Antártida, una tierra de misterio y asombro, guarda en su hielo secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad y que siguen cautivando a científicos y exploradores por igual.